Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios y por la misericordia del Señor. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. El día de hoy vamos a continuar con la Escuela del Espíritu Santo. Te voy a dar la enseñanza número quinta, la número 5. Vamos por la quinta enseñanza, ya con esta cumplimos 5. Y luego, Dios mediante, con la ayuda del Señor, la próxima será la última, será la sexta y última. Una vez más, felicito a los alumnos que están enviando la respuesta, las estoy leyendo. Si no te envío un feedback es porque están correctos todos. Si yo estoy mandando feedback cuando miro que hacen falta algo. Así que las personas que me han mandado, los alumnos que me han mandado el material de ellos, hermano David, hermana Sandra, hermano Limpio, otros hermanos, perfecto, gracias. Te felicito por tu cumplimiento y te animo a que continúes de esa manera. Pero si no te envío un email es porque está todo correcto y lo estoy haciendo públicamente de esta manera. Cuando detecto que falta algo, que no cumpliste en algo, inmediatamente te respondo, ¿sí? Para que sepa. Esto es un estudio, lo estamos haciendo no de una manera formal, como normalmente yo lo hago, en donde las exigencias son mucho mayores. Por eso el sistema de calificación es un poquito más flexible, a diferencia de como normalmente yo las aplico con la intensidad con la que las hago. El bautismo del Espíritu Santo, esa es la enseñanza del día de hoy, la quinta enseñanza, penúltima. Nos queda una más después de esta, la próxima semana, con la ayuda del Señor. El bautismo del Espíritu Santo es un tema muy controversial. Muchas iglesias, aún pentecostales, ya no mencionan los bautistas, pero aún pentecostales, hoy en día los pentecostales están más helados que los bautistas. Yo he entrado en iglesias pentecostales donde hoy en día son más muertas que un muerto. Ya ni el humo del fuego tienen. Hoy en día, no sé qué pasa. Obviamente la apostasía, el posmodernismo es lo que está pasando. Obviamente, soy apologista, así que sí lo sé. Pero no sé por qué los pastores se han dejado enfriar de esa manera. Una vez un pastor conocí, estaba más preocupado en hacer sus actividades personales que en el avance de la obra de Dios. Y me acuerdo que una vez llegué a la iglesia y me hizo un comentario: siervo, esto está mejor, pero no me hizo ningún comentario de la obra. Y la obra estaba más muerta que un muerto. Y es preocupante cuando un pastor está de esa manera, afanado en su propio beneficio y no en la obra de Dios. Yo siempre lo he dicho: si tú no vas a estar afanado en la obra de Dios, salte, no estorbes, no estorbes. Porque por esa razón yo no soy pastor, porque yo no puedo comprometerme 100% a la obra de Dios. Yo tengo que trabajar secularmente. Yo soy un profesional en las finanzas, esa es de manera secular mi profesión. Y yo obviamente pues nunca he dependido del ministerio, jamás ninguna iglesia ni ningún ministerio jamás me ha mantenido a mí. Al contrario, más bien yo siempre lo he mantenido para la gloria de Dios. Pero una de las razones que yo no soy pastor es precisamente por eso, porque yo no tengo el compromiso para decir voy a darle 100% a la obra. Porque eso significa de que obviamente no voy a trabajar y eso significa de que voy a dedicar, pero no es a sacar dinero como hacen muchos, sino a dar a la obra. Y cuando yo miro pastores que están más afanados en sus propios bienestares que en la obra de Dios y la iglesia está desnutrida espiritualmente, es preocupante, hermanos, muy preocupante, y es una cruel realidad. Repito, todo lo que yo hablo es aquí en los Estados Unidos, pero yo también conozco en algunas iglesias aún en Latinoamérica que he ido a predicar, en donde un poco similar, no tanto, pero un poco similar. Y es muy preocupante porque yo siempre he dicho: si tú no vas a estar, no tienes la convicción de estar en el pastorado 100%, haz otra cosa. Haz otra cosa, porque Dios nunca obliga a nadie. A nadie Dios obliga a estar en el pastorado. Si tú tienes el llamado de Dios, pero también tienes la convicción de que Dios te ha puesto y que Dios te va a mantener y que Dios te va a sacar adelante y que Dios va a bendecir tus manos. Yo no lo he hecho por esa razón, porque de alguna manera tal vez no tengo esa convicción y no tengo ningún problema de decirlo. Entonces, ¿para qué voy a aparentar lo que no soy? Prefiero seguir trabajando profesionalmente, aunque nunca me voy a lucrar de la obra. Aún el día que Dios me diga, ok, ve a pastorear 100%, yo no voy a tomar $1 de la obra de Dios. Yo no creo en eso.
Yo conocía una iglesia allá en Orlando, Florida. Es una misión, me acuerdo. Precisamente se llaman Maranatas, me acuerdo. Son del Brasil. Y yo no hablo portugués, pero yo me acuerdo que yo fui en varias ocasiones a los servicios de ellos, los domingos por las noches, allá en Orlando. Y me impresionó algo que nunca lo había visto en una iglesia cristiana. En primer lugar, nunca recogieron un diezmo. No, nunca tomaron un diezmo. Nunca pidieron $1. Nunca. Y eso me impresionó mucho. Me entrevistaron con el liderazgo, ellos querían que yo me incorporara con ellos, que fuera incluso hasta Brasil a tomar el entrenamiento, creo que es un mes, algo así que ellos ofrecen, y que luego trabajaras con ellos. Y les dije, mira, la verdad no lo he sentido del Señor, déjame seguir orando, y si algún día el Señor me lo pone en el corazón, yo los contacto, pero definitivamente admiro lo que están haciendo. Creo que están en 50 y pico países, están ellos. Nacieron en Brasil, pero se han expandido. Y ellos se llaman Iglesia Maranata, se llaman, y me encantó el nombre porque ese es el ministerio que Dios me ha dado. Pero una de las cosas que también, aparte de que nunca levantaron un diezmo, nunca hablaron de dinero, otra cosa que me impactó impresionantemente fue el hecho de que ellos me contaron de que ninguno de los pastores, independientemente del nivel jerárquico que tengan de manera eclesiástica, ninguno de los pastores recibe salario de la iglesia. Todos ellos tienen que trabajar, todos ellos tienen que devengar sus propios ingresos, todos ellos tienen familias. Y todos ellos tienen que trabajar, ya sea secularmente o ponen algún negocio o no sé, pero lo que sí sé es que ninguno de ellos recibe $1 de salario. Ninguno, desde el presidente de la misión hasta el pastor más laico, ninguno de ellos recibe. Eso me impactó mucho, porque lamentablemente hoy en día, y especialmente la iglesia pentecostal, ha caído en un mercantilismo donde la iglesia habla de dinero, y los pastores se lucran en su gran mayoría, no todos, nunca generalizo, pero en su gran mayoría. Estoy hablando aquí en los Estados Unidos. Y andan afanados por hacer dinero, y por eso hacen mini prédica de los diezmos y te enfatizan más los diezmos que la santidad de Dios, que ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, que vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. No, a ellos no les importa cómo tu vida esté a contar que tú des dinero. Y eso es preocupante, es alarmante. Entonces, esta misión, la puedes buscar en Google. Ellos se llaman Iglesia Maranata, nacieron en el Brasil, están en 50 y pico países, incluyendo en Israel, me dijeron, lo cual me pareció fascinante. Pero nunca, yo fui como 5 veces, me acuerdo, 5 veces, 5 servicios fui, en diferentes domingos, no fui seguido, pero en diferentes domingos, por la noche. Nunca levantaron ofrenda, nunca levantaron diezmo, nunca. Ellos dicen, si la gente quiere dar, es voluntario de ellos, Dios se los pone, jamás nosotros le vamos a pedir un peso a ellos. Y le pregunté yo, para ver la respuesta, y les dije, ¿y cómo mantienen la hora? Y dice, la mantiene Dios, esta hora es de Dios, y Dios la mantiene. Y luego lo que más me impactó es el hecho de saber que ninguno de los pastores son asalariados, ninguno, desde el mismo presidente de la misión hasta el pastor más laico, ninguno de ellos recibe salario. Todos ellos están ahí por amor a la obra, por amor al Señor Jesucristo, por amor al Evangelio, por convicción, no por conveniencia. Y todos ellos trabajan secularmente y ellos generan sus propios ingresos para sustentar a sus familias. Eso me pareció admirable y ciertamente aplaudo eso. Y eso es un principio que yo tengo también. Yo siempre he dicho, el día que Dios me diga, ve al pastorado, yo no voy a tomar un dólar de la iglesia, no lo voy a hacer. Yo se lo he dicho al Señor, Dios me va a prosperar de otra manera a mí, o seguiré trabajando secularmente o con un negocio, no sé, pero tomar de la iglesia no, más bien voy a dar. Así que esto es algo que me inquieta porque es una cruel realidad que se vive, especialmente aquí en los Estados Unidos, particularmente en las iglesias pentecostales. Yo no estoy hablando de otra denominación, yo estoy hablando aún de las pentecostales, donde más observo eso, donde más énfasis se hace al dinero, donde los pastores, es impresionante ver cómo los pastores, y no solo los pastores, a unos laicos, llegan a obligar a la gente y prácticamente te ponen en condenación. Si tú no estás diezmando, no estás ofrendando a los estándares de ellos, prácticamente te ponen en el infierno, perdiste la salvación y todo eso. Y nadie va a entrar al cielo por diezmar. De la misma manera, nadie va a dejar de entrar al cielo si no diezmaste. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y esto es algo que los pastores en la gran mayoría, y muchos evangelistas, pero también aún los laicos en la iglesia, están manipulando
y se ha hecho una manipulación para sacar dinero a la gente, lo cual yo enérgicamente condeno y reprendo, porque no es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso, hablando ahora del bautismo del Espíritu Santo, es fundamental de que tú entiendas, tengas un principio bíblico, qué es lo que verdaderamente es el bautismo del Espíritu Santo, porque hay mucha confusión y muchos pastores niegan el efecto o la realidad bíblica, mejor dicho, o dicen otras cosas, pero no saben qué es. Hoy voy a abordar el tema, la clase número 5 es el bautismo del Espíritu Santo. Al finalizar esta lección, esta clase, vas a comprender el significado de ser bautizado con el Espíritu Santo. Número 1. Número 2, sabrás que la experiencia del bautismo es, en primer lugar, para todos los cristianos. Hay un nivel alto de ignorancia. Yo siempre he dicho, lamentablemente, la iglesia del Señor es una iglesia analfabeta bíblicamente e ignorante espiritualmente. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, no es para algunos. Y hoy en día, y ahí es donde yo he visto pastores y aún evangelistas que te venden el bautismo en el Espíritu Santo y te dicen, yo conozco ministerios en donde te piden $1,000 para que te bauticen con el Espíritu Santo. Están prostituyendo el evangelio, están mercantilizando el evangelio. Yo conozco ministros, y ustedes lo pueden ver en la televisión, esto está el evangelista, tanto aquí en los Estados Unidos como en otros países en Latinoamérica también, que ustedes te venden el bautismo en el Espíritu Santo y te dicen que siembra una buena semilla, ese es el término. Hoy en día esa es la palabra de clave, la palabra de moda es sembrar semilla, esa es la palabra clave. Siembra una semilla y mientras más grande la semilla, más grande tu fruto va a ser y más grande la cosecha. Lo que te están diciendo en pocas palabras es, mientras más dinero das, más te va a bendecir Dios. Y ya están iguales o peor que la iglesia católica, apostólica, romana, la iglesia pagana, la iglesia falsa. Pero muchos pastores y muchos evangelistas pentecostales y carismáticos han caído en esa falsa doctrina que se conoce como el evangelio de la prosperidad y también el evangelio de la sanidad. Eso es otra cosa. ¿Quieres sanidad? Tú das una buena ofrenda, una buena semilla, le llaman ellos, porque el que siembra cosecha. Dicen, el problema es que yo tengo con eso es que en la Biblia en ninguna parte Jesús nunca cobró dinero para sanar a nadie. Nunca. Nunca. Tampoco yo miro a Pedro, tampoco yo miro a Juan, tampoco yo miro a Pablo cobrando dinero. Al contrario, Pedro reprendió porque querían pagar por el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día estos pastores, mientras más dinero le das, más te lo venden ellos. Y según ellos, más lleno vas a hacer y más poder vas a tener y más unción. Esa es otra palabra clave. Más unción que está de moda vas a tener. Pero esas son esas falsas mentiras. Esas son doctrinas de demonios que llama el apóstol Pablo. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. 1, 2, es gratis, no tienes que pagar absolutamente nada, es un don de Dios, no es de los hombres. Y 3, o mejor dicho 4, tú tienes que saber que a ti es una promesa que Dios nos hizo. Entonces, primero se la hizo a Israel el Señor, eso está en Joel. Joel 2 se cumplió parcialmente en el libro de los Hechos capítulo 2. Sin embargo, se cumplió parcialmente, no en su totalidad. ¿Cómo? ¿Por qué yo lo sé? Sencillo, escatológicamente lo sabemos, porque se mencionan muchas cosas que no se cumplieron en Hechos capítulo 2. Obviamente se van a cumplir, ¿cuándo? Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ahí se van a cumplir. ¿Cómo se llama eso? La tribulación y la gran tribulación. Entonces, parcialmente se cumplió, pero no en su totalidad. Porque muchas cosas de lo que dijo el profeta Joel no se cumplieron en el momento del día de Pentecostés judío que se conoce en Hechos capítulo 2. Entonces, esto es lo que la iglesia necesita saber y dejar de ser de una vez por todas ignorante. La iglesia tiene que dejar de ser ignorante, la iglesia tiene que dejar de ser analfabeta bíblica y tiene que verdaderamente leer las escrituras y entender lo que las escrituras dicen para que no vengan estos falsos, estos agentes de Satanás, ministros de Satanás, hijos del diablo, con falsas doctrinas que el apóstol Pablo le llama doctrinas de demonios porque representan al mismo Satanás, para que tú sepas. Entonces, aquí es como apologista, yo tengo que venir fuerte y exhortar a la iglesia para que no se deje ser más engañada, ni utilizada, ni manipulada, como se deja hacer. Ok, la forma como se ha interpretado el bautismo del Espíritu Santo ha creado mucha confusión. Mucho de esto se deriva del hecho de que el bautismo del Espíritu Santo comenzó al mismo tiempo en lo que ocurrían otras grandes obras del Espíritu Santo, tales como 1, la regeneración, 2, la morada, y 3, el sellamiento. Ya vimos la regeneración, ya vimos la morada, la enseñanza anterior, y también el sellamiento.
También en algunas ocasiones el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo ocurren al mismo tiempo, sin embargo, son dos eventos diferentes. La próxima enseñanza, que es la enseñanza sexta y última, te voy a enseñar la llenura del Espíritu Santo, que es muy diferente al bautismo del Espíritu Santo, que también es muy diferente que el ser sellado por el Espíritu Santo. Son tres eventos totalmente diferentes. El bautismo del Espíritu Santo puede suceder simultáneamente con la llenura, aunque yo lo he visto personalmente, pero muy inusual. Pero son dos eventos diferentes. Tú no puedes decir que fuiste lleno en el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo, ni viceversa. Y aquí es donde la gente se confunde. El bautismo del Espíritu Santo no significa que has sido lleno del Espíritu Santo. Toda la iglesia, todo cristiano es bautizado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no puede ser parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que un Señor y un mismo bautismo todos hemos recibido. Un evangelio, un bautismo. Todos, el día que tú y yo venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza. Pero entonces ahora viene la ignorancia que tiene mucha gente y dice, no, tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo porque no has hablado en lengua. Pero es que no necesariamente tienes que hablar en lengua para que tú sepas. Entonces voy a poner en perspectiva lo que significa eso. También en algunas ocasiones el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo ocurren. Bautismo y plenitud son dos eventos diferentes que puede ser, si el Señor lo desea, que ocurra simultáneamente. Sin embargo, es muy inusual. Esto ha guiado a algunos expositores a ser sinónimos de estos dos acontecimientos. El conflicto en la interpretación, sin embargo, se resuelve en una examinación cuidadosa, lo que la Escritura dice como la relación al bautismo del Espíritu Santo. En total hay 11 referencias específicas al bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y te las voy a dar, anótalas. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5, Hechos 11:16, Romanos 6 del 1 al 4, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, Gálatas capítulo 3 versículo 27, Efesios capítulo 4 versículo 5 y Colosenses capítulo 2 versículo 12. Estas son las 11 referencias que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se menciona tal cosa como el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es un privilegio que Dios nos da a la iglesia, que ocurrió, Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés judío, que se conoce, cuando los 120 fueron bautizados. Inmediatamente después de eso, 3,000 más fueron bautizados. Todos judíos, ningún gentil había ahí. Por eso se conoce como el Pentecostés judío. Hechos capítulo 2, que es cuando nace la iglesia en Jerusalén. La iglesia no nace en Roma, esa es una mentira del diablo. La iglesia nace en Jerusalén y es cuando nace la dispensación de la gracia. Jesucristo no trajo la dispensación de la gracia. Aquí es donde muchos pastores se equivocan. Dicen que en primer lugar dicen que Jesucristo nació en el año 0 o en el año 1 comenzando nuestra era, y no es cierto. Se cree que Él nació más o menos en el año 2 o 3 de la era actual. Ahí es cuando Él se cree que nace. Primero. Segundo, el Señor Jesucristo no empieza con su nacimiento la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia empieza Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, bautiza el Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento alto, luego bautiza a esos 3,000 hombres que están en Jerusalén, que vinieron escandalizados a ver qué pasó. Ahí nace la iglesia y a la misma vez ahí empieza la dispensación de la gracia. El Señor Jesucristo tenía que nacer, crecer, morir, resucitar y ascender bajo la ley para poder cumplir todo lo que la ley decía de Él. Por ende, no es el Señor Jesucristo quien inicia la dispensación de la gracia, es el Espíritu Santo quien inicia la dispensación de la gracia en Hechos capítulo 2, cuando Él baja el día de Pentecostés y ese día bautiza 120 más 3,000 después, en ese mismo día. Dos eventos diferentes, pero fueron el mismo día y eran todos únicamente judíos, no había ningún gentil. Una vez escuché a un pastor de las Asambleas de Dios diciendo que habían gentiles y habían ahí judíos. Falsos, todos eran 100% judíos. Todos.
Por eso se conoce como el Pentecostés judío. El Pentecostés gentil sucede aproximadamente unos 8 años más tarde en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo baja y bautiza a Cornelio y a toda su casa, y eran todos los gentiles que estaban ahí, y Pedro y todos los varones de la circuncisión, que eran una comitiva que había venido de Jerusalén, todos judíos, se quedaron asombrados. Obviamente yo me hubiera quedado con la boca abierta también, porque los judíos no pensábamos que eso iba a ser un don también para los gentiles. Pensábamos que solamente iba a ser para nosotros los judíos. Obviamente prometido para nosotros los judíos, pero Dios no hace excepción de personas, y Dios le dijo a Pedro: lo que Dios ha santificado, no lo llames inmundo, refiriéndose a los gentiles, nunca a la comida. Pastores yo he escuchado, especialmente pentecostales, aún de algunas denominaciones como las Asambleas de Dios y aún bautistas, pero especialmente pentecostales me han dicho: pero tú puedes comer cerdo porque el Señor santificó todos los alimentos. Eso no es cierto. Y entonces me ponen ejemplo cuando el Señor le habla, el Espíritu Santo le habla a Pedro, le dice: Pedro, ve, mata y come. Y Pedro 3 veces le dijo que no, y no comió. Pedro entendió que lo que el Señor le estaba diciendo, el Espíritu Santo le estaba diciendo es: lo que Dios ha santificado, tú no lo llames inmundo, refiriéndose no a los reptiles, a los animales inmundos, que es prohibido para nosotros los judíos comer según el libro de Levítico específicamente. Pedro entendió que se estaba refiriendo el Señor a los hombres, y por eso es que él fue a la casa de Cornelio, y lo primero que dijo Pedro fue: ustedes saben muy bien qué tan abominable es para un varón judío entrar a la casa de un gentil. Imagínate, es tu invitado, y como que tú me invites a tu casa y yo te diga: porque ustedes saben, los gentiles, que para mí, que soy judío, es abominable entrar a la casa tuya. Y tú estás esperando al siervo de Dios, tú estás esperando al varón de Dios, tú estás esperando, y así entró Pedro. Entonces Pedro entendió de que eran a las personas, a los gentiles, lo que Dios había santificado, nunca a los alimentos. Por esa razón yo no como cerdo ni muchas cosas que Dios nos prohíbe hasta el día de hoy. Yo siempre he dicho: si tú me muestras que Jesús lo comió, y si tú me muestras que los apóstoles lo comieron, entonces tal vez yo lo comeré, pero ni aún así, porque está prohibido para nosotros. Entonces ahí es donde tú tienes que entender eso. Antes del Pentecostés no había bautismo del Espíritu Santo. En toda la Biblia hebrea, ni en la Torá, ni en la Tanakh, que es la Biblia hebrea, se menciona o se hace aún referencia, ni mucho menos alusión, a un bautismo del Espíritu Santo. Ocurría a ciertas personas, normalmente los reyes, normalmente el sumo sacerdote y normalmente los sacerdotes levitas. Eran bautizados en el Espíritu Santo y profetizaban para el ministerio al cual Dios los había llamado. Pero la población entera de Israel no era bautizada, no lo era. Entonces el bautismo del Espíritu Santo se sucede con Juan el Bautista. Cuando María va a ir a ver a su prima Elizabeth ya está a punto de dar a luz, María estaba empezando, y al abrazar a María, el Señor Jesucristo bautiza inmediatamente al profeta Juan el Bautista. O sea, él fue primero bautizado antes que el Señor Jesucristo incluso, y la Biblia es bien clara, los evangelios narran de que fue antes de su nacimiento aún. Entonces el Espíritu Santo tiene la jurisdicción y la autonomía como Dios soberano que es, de hacer como Él quiere, bautizar al que Él quiere, como Él quiere, cuando quiere. Pero también viene y cuantas veces quiere. Porque yo te voy a mostrar ahora en la Biblia que hay más de un bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo fue bautizado más de una vez del Espíritu Santo, para que tú sepas. Hechos capítulo 9 habla cuando el apóstol Pablo recibe la vista, que el Espíritu Santo le da la visión, se le caen como 2 escamas de los ojos, y después de estar 3 días ciego, pero él a través de su ministerio fue bautizado más de una vez. El rey David fue bautizado 3 veces, o mejor dicho, ungido, y la unción era el símbolo del bautismo del Espíritu Santo. El rey David fue ungido 3 veces. El apóstol Pablo también lo fue. Los discípulos también lo fueron. Aun cuando el Señor resucita, antes de su ascensión, el Señor les dice: reciban. Eso lo puedes leer en el Evangelio de Juan. Al final, ahí tú vas a ver cuando el Espíritu Santo, el Señor le dice, no era el Espíritu Santo, era el Señor Jesucristo resucitado, pero no ascendido todavía. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 2 son
vuelven a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y a la vez de su ministerio, ellos. Entonces, eso nos lleva bíblicamente a interpretar de que hay más de un bautismo en el Espíritu Santo. Fíjate. Hay uno que es el que primordialmente todos los cristianos lo tenemos que recibir. De lo contrario, tú y yo no somos incorporados al cuerpo de Cristo. Sin embargo, en nuestro caminar cristiano y en el evangelio, no en la iglesia, ya te he dicho la diferencia de estar en la iglesia y estar en el evangelio. Los que están en la iglesia solamente son religiosos. Los que están en el evangelio son discípulos del Señor Jesucristo. Los que están en la iglesia son solamente miembros. Los que están en el evangelio son discípulos cumpliendo la gran comisión, Mateo capítulo 28, que el Señor mandó a los discípulos antes de ser promovidos apóstoles a que fueran a todo el mundo, pero no incluye a Jerusalén, no incluye a Israel, habla de las naciones, Israel nunca está incluido en las naciones. Y les dice que hagan discípulos a los hombres, enseñándole todo lo que Él les ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra clave que dice es enseñándoles a ser discípulos. Jesucristo nuestro Señor y Dios no anda buscando miembros de la iglesia. Jesucristo nuestro Señor y el Padre Celestial andan buscando discípulos. Discípulos. Entonces, si tú estás en la iglesia, tú eres un miembro. Si tú estás en el evangelio, tú eres discípulo. Esa es la diferencia. El Señor no viene por los miembros. En el arrebatamiento no se van a ir los miembros, se van a ir los discípulos, para que sepa. Los discípulos. Y yo quiero enfatizar mucho esa palabra porque las iglesias hoy en día están afanadas en ganar miembros, pero no hacen discípulos. Y de hecho, ellos mismos reconocen de que el sistema de discipulado que tienen es muy pobre, deficiente. Porque la iglesia hoy en día está enfatizando membresía, pero no hay discipulado. No hay discipulado. Y sin un discipulado, la gente no sabe, sigue siendo el mismo mundano de antes. Solo que ahora ya no es católico, ahora es evangélico. Solo que ahora ya no tenía la otra religión, ahora se llama cristiano. Entonces, pero sin un verdadero fundamento bíblico, que es lo que te enseñan, un verdadero discipulado, lo que cambió fue la etiqueta. Era tal cosa y ahora soy esto. Pero la palabra nos manda a ser discípulos, no miembros. Entonces, al examinar la referencia en los 4 evangelios y aún el libro de los Hechos, que se le conoce como el 5.º evangelio, para que tú sepas, se aclara que el bautismo del Espíritu Santo es considerado en cada caso como un acontecimiento futurístico o del futuro, el cual nunca había ocurrido previamente durante el Antiguo Testamento. No hay mención del bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y los 4 evangelios se unen con Hechos 1.5 en anticipar el bautismo del Espíritu Santo como un evento futurístico o del futuro que empieza en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. En los evangelios, el bautismo del Espíritu se presenta como una obra de la cual Cristo hará por medio del Espíritu Santo como su agente, como por ejemplo en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde Juan el Bautista predice que Cristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La referencia al bautismo por fuego parece hacer alusión a la segunda venida de Cristo y los juicios que ocurrirán en ese tiempo. Y también se menciona en Lucas capítulo 3, versículo 16, pero no en Marcos 1.8 o en Juan 1.33. A veces la interpretación del Espíritu Santo se expresa por el uso de la preposición griega en. Y aquí tenemos que entender. Como en Mateo 3.11, Lucas 3.16 y Juan 1.33. Ya sea que la preposición se une o no, el pensamiento es claro en cuanto a que Cristo bautizó por el Espíritu Santo. Algunos han tomado esto como algo diferente del bautismo del Espíritu Santo, el que habla Hechos y en las epístolas. Pero el punto de vista preferible es que el bautismo del Espíritu Santo es el mismo en todo el Nuevo Testamento. El bautismo en cualquier caso es por medio del Espíritu Santo. Únicamente el Señor Jesucristo lo hizo parcialmente, pero es el Espíritu Santo quien bautiza. Aún el mismo Señor Jesucristo, Él tuvo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el único que te puede bautizar con el Espíritu Santo. No es el Padre, no es Jesucristo. Quiero que entiendas eso muy bien. Aún el Señor Jesucristo no puede bautizar con el Espíritu Santo, tampoco el Padre. El único que bautiza con el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, más nadie.
La norma de la doctrina es expresada por Cristo mismo cuando Él contrastó su bautismo, administrado por Juan el Bautista, con el futuro bautismo de los creyentes por medio del Espíritu Santo, lo cual ocurriría después de su ascensión. Cristo dijo así, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, dijo así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. Ok, sabemos muy bien que el Señor Jesucristo, al resucitar, se apareció por 40 días a sus discípulos. En un total se apareció de 10 veces y luego al apóstol Pablo. Esa fue la 11ª. ¿Okay? Pero antes de su ascensión, Él se apareció 10 veces a sus discípulos en un lapso de 40 días. Cuando el Señor Jesucristo le dice en Hechos capítulo 1 de que los discípulos serán bautizados, que no se vayan, que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, cuando le dice y seré bautizado dentro de no muchos días, se estaba refiriendo a 10 días más. ¿Por qué? Porque Él estuvo ya, ese era el día 40, cuando Él se lo dijo, más 10, 50, ese 50 es penta, ese es 50, ese es el Pentateuco. El Señor Jesucristo les dijo cuándo iban a ser bautizados. Entonces, los 120 estaban unidos en un mismo espíritu, dice la palabra de Dios, en el aposento alto. Tenía que haber sido un gran aposento alto para poder albergar a 120 personas y tener las 10 días ahí. Tuvo que haber sido un lugar bastante grande para que eso sucediera. Entonces, por eso es penta, 5 o 50 en este caso. La forma, entonces Hechos capítulo 1, 5 lo dice eso. En la dispensación de la gracia, todos los creyentes, todos sin excepción, son bautizados con el Espíritu Santo y tú no necesitas pagarle a ningún predicador. No tienes que pagar $1. Eso es un don de Dios, es un regalo de Dios, no a los hombres. Así que no te dejes engañar por esos falsos, todos esos falsos predicadores, hijos del diablo, que lo que andan es metiendo mentira y sacando dinero a la gente. No te dejes engañar. Todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo gratis. Tú no tienes ni que... Es más, en el momento que tú vienes a Cristo, Él te bautiza automáticamente. Porque si tú y yo no somos bautizados por el Espíritu Santo, no somos incorporados dentro del cuerpo de Cristo. Y lo único que nos incorpora dentro del cuerpo de Cristo es ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, en la dispensación de la gracia, todos los creyentes son bautizados, tengan conciencia o no tengan conciencia, pero la Escritura sí lo revela, por el Espíritu Santo. La forma como se ha interpretado este tema dio lugar a que no siempre se reconozca que cada cristiano es bautizado por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo en el momento de su salvación. Este hecho es destacado con el pasaje central sobre el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahí se declara lo siguiente: porque por un solo Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose el apóstol Pablo al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el momento que tú y yo y todos los hombres vienen a la salvación, al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo y aceptan el señorío de Jesucristo nuestro Señor, inmediatamente somos bautizados con el Espíritu Santo. Y al ser bautizados con el Espíritu Santo, somos sellados. Somos sellados. Él nos sella. Ya somos propiedad de Dios. Ya no somos del mundo, ya no somos del diablo. Ya dejamos de ser hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Él nos sella como un símbolo de que somos propiedad de Dios. Y por eso tenemos que ser diferentes al mundo. En este pasaje, la preposición griega en es traducido correctamente por, en lo que se llama el uso instrumental de esta preposición. Por eso es importante entender la sintaxis, cómo se escribe cada uno de los evangelios y cada una de las cartas que escribieron los apóstoles, porque en la sintaxis nosotros vamos a ver los usos apropiados. Aparte que es siempre saludable saber el lenguaje bíblico, que en este caso sería griego para el Nuevo Testamento, hebreo para el Antiguo Testamento. Pero tú no tienes que aprenderlo. Hay software, hay programas computarizados que tú puedes inmediatamente buscar la original raíz en el griego o en el hebreo.
Pero sí, la sintaxis es muy importante. Saber, entender en los tiempos que se habla. Eso es fundamental, porque nada en la Biblia existe por accidente. Nada. Todo tiene un propósito divino de Dios, y el Espíritu Santo fue totalmente perfeccionista, meticuloso en inspirar a estos 40 hombres que escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento con el propósito divino de Dios, porque el autor divino es el Espíritu Santo. Y los escritores fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esto es un instrumento ilustrado por medio de la misma preposición en Lucas capítulo 4, versículo 1, donde se dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Después que el Señor Jesucristo fue bautizado por agua y lo bautiza el Espíritu Santo, dice que él fue llevado inmediatamente por el Espíritu Santo al desierto. Y por la expresión por vosotros en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Por la expresión por medio de él en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y la frase en Dios Padre, Judas 1. El argumento de la preposición no es, o capítulo 1, porque son solo capítulo 3. El argumento de la preposición no es usada con respecto a la persona en la escritura está errado. De acuerdo a ello, si bien es verdad, como se indica en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, que por el bautismo del Espíritu Santo entramos en una nueva relación con Dios. La enseñanza no es tanto que seamos traídos dentro del Espíritu, como que por medio del Espíritu Santo somos traídos dentro del cuerpo de Cristo, sino que el Señor Jesucristo nos incorpora, el Espíritu Santo nos incorpora en el cuerpo de Cristo, en el momento que tú y yo venimos a los pies de Cristo y nos arrepentimos, aceptamos el señorío de Jesucristo nuestro Señor, somos bautizados por el Espíritu Santo y Él nos incorpora dentro del cuerpo de Cristo. La expresión todos nosotros se refiere claramente a todos los cristianos, no a los hombres inconversos ni a las mujeres inconversas, y no está limitada a algún grupo de cristianos tampoco. Habla en términos macro o global. Todos los cristianos, no solamente un grupo selecto, porque de lo contrario Dios haría acepción de personas, pero las escrituras son claras que dicen que Dios no hace acepción de personas, pero sí tiene que ser un creyente. Todo hombre, toda mujer que viene arrepentido a los pies de Cristo y acepta el señorío de Jesucristo y lo acepta en su corazón como su Señor y lo confiesa con su boca como su Señor y Salvador, es bautizado inmediatamente por el Espíritu Santo y es incorporado inmediatamente dentro del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos. Si tú no has sido es porque no eres cristiano, pero si tú ya eres cristiano y tú aceptaste a Jesucristo, tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, porque de lo contrario no fueras parte del cuerpo de Cristo. Pero de todas formas yo no hablo en lengua. Pues, quédate tranquilo, ahora vamos a abordar ese tema. Así Efesios 4:5 se refiere a un Señor, a una fe, a un bautismo. Mientras que los rituales del bautismo por agua varían, hay un solo bautismo del Espíritu Santo. La universalidad de este ministerio se destaca tanto por el hecho de que en las Escrituras el cristiano nunca es exhortado a ser bautizado por el Espíritu Santo. Ninguna parte de las Escrituras del Nuevo Testamento nos manda, nos exhorta a que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Ninguna. Mientras sí se exhorta a ser lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Por ende, hay una diferencia en ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu. Son dos eventos completamente diferentes. Son dos ministerios que el Espíritu Santo él mismo lo realiza, pero si el Señor quiere, lo puede hacer en el mismo momento. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo no es automática ni es instantánea. Es un proceso. Sin embargo, el bautismo en el Espíritu Santo es automática, es un don de Dios, no de los hombres. Y es en el momento que tú y yo venimos a los pies de Cristo y nos incorporamos dentro del cuerpo de Cristo. La próxima enseñanza, que es la número 6, la última, que Dios mediante te la daré la próxima semana, te enseñaré la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas completamente diferentes. El bautismo del Espíritu nos hace parte del cuerpo de Cristo. Por medio del bautismo del Espíritu Santo se cumplen dos resultados importantes. El primero,
que el creyente es bautizado o ubicado dentro del cuerpo de Cristo, relacionado esto a la segunda figura del bautismo en Cristo mismo. Estos dos resultados simultáneos del bautismo del Espíritu Santo son tremendamente significativos. Por medio del bautismo del Espíritu Santo, el creyente es colocado, tú y yo, por medio del Espíritu Santo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, tú y yo, el creyente, y todos los hombres y mujeres que somos creyentes en el Señor, hombres que somos creyentes y las mujeres también que son creyentes, todos somos ubicados dentro del cuerpo de Cristo en el momento que tú y yo venimos a Cristo y lo reconocemos y lo aceptamos públicamente, no en secreto, públicamente como nuestro Señor y Salvador. Somos bautizados por el Espíritu Santo, nos pone el sello del Espíritu Dios que somos propiedad de Él y somos incorporados inmediatamente dentro del cuerpo de Cristo. Aquí el bautismo tiene su significado inicial en el hecho de ser ubicado, iniciado y en que nos ha sido dado una relación nueva y permanente. Por consiguiente, mis amados, el bautismo del Espíritu Santo relaciona a los creyentes con todo el cuerpo de la verdad que se revela en las Escrituras concerniente al cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Cuando tú y yo nos arrepentimos, nos bautiza el Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón a Cristo, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo nos bautiza, nos sella, somos propiedad de Dios. Ahora ya no estamos en enemistad con Dios por la sangre de Jesucristo nuestro Señor y Él nos ubica dentro del cuerpo de Cristo. Y tú puedes ser lo que Él quiera. Un dedo, el meñique, el dedo del pie, una rodilla, una pierna, una mano, un ojo, una oreja, una nariz, una boca. Puede ser lo que el Señor quiera, pero somos incorporados dentro del cuerpo de Cristo. Tú y yo no lo pedimos. Él lo desea bajo su jurisdicción y su soberanía como Dios soberano que es el Espíritu Santo. El cuerpo de los creyentes, formado así por el bautismo del Espíritu Santo y aumentado a medida de que los miembros adicionales son añadidos, se menciona frecuentemente en las Escrituras. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 47. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 5. Y 16. Efesios capítulo 5, versículo 30 al 32. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Cristo es la cabeza de su cuerpo, nuestro Señor. El único que dirige sus actividades, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Efesios 1, 22 y 23. También Efesios 5, 23 y 24. Colosenses 1, 18. El cuerpo así formado y dirigido por Cristo también es nutrido y cuidado por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 5, versículo 29 y Filipenses capítulo 4, versículo 13, como también Colosenses capítulo 2, versículo 19. Una de las obras de Cristo nuestro Señor es la de santificar el cuerpo de Cristo en preparación para su presentación en gloria, según Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. El nuevo creyente también recibe dones o funciones especiales en el cuerpo de Cristo, según Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 28 y Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Siendo colocados dentro del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, no solo es segura la unidad del cuerpo, sino que también sin distinción de raza, cultura o fondo social. No importa que tú tengas dinero, no importa que no tengas dinero, por eso es que no tienes que pagar nada. A Dios no le interesa tu dinero. Tú no necesitas dinero para que sea bautizado el Espíritu Santo, como te dicen estos mentirosos. Sino que también es seguro que cada creyente tiene su lugar y función particulares y su oportunidad para servir a Dios. Tú y yo servimos a Dios de la manera que Dios le place, no a la manera que tú y yo queremos. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Tú y yo servimos a Dios. Por ejemplo,
por mucho tiempo yo me frustraba porque no podía ser pastor. Hasta que llegué a entender que a Dios no le interesa que sea pastor. Soy un ministro ordenado, tengo la misma ordenación que cualquier pastor. Y para la gloria de Dios lo digo, tengo mucho más estudio que muchísimos pastores. La gloria sea para Dios. Pero a Dios no le ha placido. ¿Será que algún día Dios me haga? No lo sé. Si lo hace bueno y si no también. Ya me tiene sin cuidado. Pero por mucho tiempo yo viví frustrado. Porque yo quería ser pastor. Porque yo amo la iglesia. Porque yo amo la Biblia. Porque yo amo la grey de Dios. Pero hay algo que entendí muchos años después. Es que Dios no me llamó a ser pastor. Por lo menos hasta el momento no me ha llamado a ser pastor. Eso no me hace menos que un pastor. En lo absoluto. Porque Dios es el que decide, el Espíritu Santo es el que decide en el ministerio que Él te va a poner a ti y a mí para que le sirvamos. Y este mensaje yo sé que le va a llegar a muchas personas porque el enemigo nos frustra de esa manera. A mí lo hizo mucho tiempo. Una de las razones por las que yo me fui, me acuerdo, fue prácticamente esa. No fue únicamente, pero fue una de esas. Entonces, tú y yo tenemos que entender de que tú y yo le vamos a servir al Señor de la manera que el Espíritu Santo quiera. Él decide cómo tú y yo le vamos a servir a Dios, no tú ni yo. Ahora, tú le puedes servir a Dios por mandato de hombre, pero ese es el hombre quien te puso y como el hombre te puso, el hombre te quita. Pero cuando tú y yo somos puestos por Dios, entonces no hay hombre que te pueda quitar. El único que te puede quitar es Dios, más nadie. Entonces, por muchos años yo viví frustrado. Y yo creo que en algún día, no sé, tal vez, no sé, ya a esta altura ya no me interesa. Si Dios lo hace bueno y no también, ya eso me tiene sin cuidado. Pero por muchos años yo estuve frustrado estuve, mis amados. Que el Señor, yo decía, pero ¿por qué no me pones? ¿Por qué no me das una iglesia? ¿Por qué? Y yo tenía los credenciales. Y a veces me ofrecieron en 3 ocasiones, me pusieron 3 iglesias en la mano. 3 iglesias en la mano me pusieron, aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Y cuando estuve en Latinoamérica, específicamente cuando estuve en Nicaragua, me pusieron a Asambleas de Dios, me pusieron a iglesias, me acuerdo. Y el Señor me detuvo. Y yo decía, pero ¿por qué no me deja, Señor? ¿Por qué no me deja? Y por mucho tiempo, eso fue una batalla y una frustración que yo tuve. Y el enemigo sacó mucho provecho de eso. Hasta que entendí que el ministerio lo decide el Espíritu Santo, no yo, no el hombre. Ya hoy en día eso ya no me interesa. O ahora me pregunta la gente, doctor Goldman, ¿usted quiere ser pastor? No, no me interesa. No me interesa. No me interesa. Ahora tú me preguntas, ¿usted quiere seguir enseñando? Claro que sí, porque soy maestro. ¿Usted quiere evangelizar? Por supuesto, soy evangelista. Y obviamente como evangelista soy apologista también. Y como maestro soy escatólogo también. Y le doy la gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es, cuando Él nos incorpora dentro del cuerpo de Cristo, Él nos da dones, nos da talentos. Y Él es el que decide, el Señor, el Espíritu Santo, Él es el que decide cómo tú y yo, Él quiere que nosotros le sirvamos a Dios. No es el hombre, eso te incluye a ti y a mí. Así que no estés frustrado. Si estás frustrado es porque no estás buscando la guianza del Espíritu Santo. Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo qué es lo que quieres que haga. Y hazlo. Y tú vas a ver que cuando tú lo haces, tú sientes gozo, tú sientes paz, tú te sientes bendecido. Pero a mí me dicen hoy en día que si yo quiero pastorear una iglesia, yo le digo ni gratis. Ni gratis. Ahora, tú me dices, ¿usted quiere una universidad? ¿Usted quiere dar? Claro que sí, eso sí. Porque me fascina como maestro que soy enseñar. Entonces, entendí, después de muchos años, muchos fracasos, entendí que no es a mi manera, es a la manera del Espíritu Santo. Él decide cómo tú y yo le servimos al Señor, a Dios. Y es la manera que tenemos que hacerlo. Entonces, mis amados, no nos podemos frustrar por esto. Bautizados con el Espíritu en Cristo. El creyente bautizado en el Espíritu tiene una nueva posición en Cristo. Esto fue anticipado en la predicción de Juan 14:20, donde Cristo dijo antes de su crucifixión: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es por el bautismo del Espíritu Santo. La expresión vosotros en mí anticipaba el futuro bautismo del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo ya referencia. De acuerdo a esto, el creyente es identificado en lo que Cristo hizo en su muerte, resurrección y glorificación. Esto se presenta en Romanos 6, versículo 1 al 4, donde se declara que el creyente es bautizado en Jesucristo y en su muerte. Y
Y es en su muerte, esto está también sepultado y resucitado con Cristo. Esto ha sido tomado a menudo para representar el ritmo del bautismo por agua. Pero en cualquier caso también representa la obra del Espíritu Santo, sin la cual el ritmo sería carente de todo significado. Para cerrar paréntesis, hablándote de que si estás frustrado, que no estás encontrando que el Señor, ora al Señor, ora al Señor, dile, ¿qué usted quiere que yo haga, Señor? Es que siento del Espíritu Santo que aquí esto te va a bendecir a ti. Hay mucho porque el enemigo nos ataca de esa manera. Yo me acuerdo que cuando yo fui pastor, me dieron iglesia, yo estuve con las asambleas de Dios, estuve pastoreando, y planté iglesia, después hablé, me acuerdo que hasta abrí, planté, fui el pastor fundador de Iglesia Maranata, me acuerdo, el nombre de ese ya el Señor me lo había dado hace muchos años, allá en Nicaragua, me acuerdo, y estuve plantando esa iglesia allá en la zona de Tipitapa para mis hermanos que son allá de Nicaragua, conocen muy bien, pero mis hermanos, pasó algo, y es que yo me sentía frustrado. Me sentía muy frustrado. Y la razón por la que yo me sentía frustrado, me encantaba, pero había algo interno en mí. Es que no era lo que Dios me estaba llamando en el momento. No era lo que Dios me estaba llamando. Entonces, comenzaron algunas situaciones ahí. Me encantaba, claro que me encanta tener una iglesia. Qué lindo es tener un templo. Qué lindo es estar pastoreando. Claro, yo amo eso. No me malinterpretes, yo lo amo. Pero uno tiene que estar alineado a la santa y perfecta voluntad de Dios. Y uno tiene que estar alineado verticalmente con la santa y perfecta voluntad de Dios para uno hacer la obra que Dios le ha encomendado a uno. Y me acuerdo que después en Washington, D.C., cuando yo me regreso, me acuerdo que un pastor de las asambleas de Dios, el Señor me dio una visión, me acuerdo. Y yo lo llamé y le dije, el Señor me acaba de dar esta visión. Y no voy a dar detalles, pero él me dice, varón, eso te dio. Y me dice, si hay alguien únicamente que yo quisiera que tome esta iglesia y a la única persona que se la daría es a ti. Y me dio la iglesia, me la dio de las asambleas de Dios allá en Washington, D.C., que era el ministerio hispano de una de las iglesias más grandes en toda la zona metropolitana de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, de las asambleas de Dios. Y yo me acuerdo que y el Espíritu Santo me comienza a hablar. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué quieres estrechar tu ministerio? Yo te necesito en muchos lugares a la misma vez, no en un lugar. Hermano, y tuve una lucha, me acuerdo, hasta que entendí y les dije, y toda la congregación, yo llegué y prediqué, y la gente estaba que pedían al doctor Goldman y todo el mundo. Pero el Señor me dijo, no estreches tu ministerio, no recortes, no angostes tu ministerio, me dice, me lo dijo en inglés. Yo te necesito en muchos lugares a la misma vez. Me está diciendo el Señor, quiero que sigas siendo evangelista. Y yo entendí. Y les di la gracia y le dije, pero el Señor me habló y me dijo esto, así que no lo voy a aceptar, muchas gracias. Luego después me llama otro pastor, me acuerdo, y me dice, tengo una iglesia que me están dando, pero yo no puedo porque yo estoy viajando continuamente. Y si hay alguien que yo quisiera que la tomara, eres tú. Y me acuerdo que fui a una hora hermosa, me acuerdo, en Virginia. Y yo estaba que claro que sí. Y me vuelve a hablar el Espíritu Santo y me dice, ¿por qué quieres estrechar tu ministerio? Yo te necesito en muchos lugares simultáneamente. Me vuelve a decir el Señor, quiero que sigas de evangelista. Después de estar orando y todo, les tuve que decir que muchísimas gracias, pero que el Señor no me lo aprobaba. Me acuerdo que viajé a El Salvador. Y yo estuve en la misión cristiana en Linda, El Salvador, y yo conocí personalmente al pastor Sergio Solórzano, era un siervo de Dios, me acuerdo, lo conocí en Nicaragua, y la manera en que yo lo conocí es porque yo estaba con las asambleas de Dios e íbamos a hacer una campaña en el Estadio Nacional, y él venía con el ingeniero de sonido de él, es canadiense, y hablaba solo inglés, no hablaba español. Entonces, el pastor mío, en ese entonces, el pastor Ovidio Valladares, un siervo de Dios que ya está en la presencia de Dios, hace 3 años, me acuerdo que él me busca y me dice, siervo, aquí hay una oportunidad, me dice, venga. Y yo era el traductor. Y así me conoció el pastor de la iglesia, en ese entonces, más grande, no de El Salvador, de todo Latinoamérica. Había más de 150,000 miembros en todo
la obra que había en la misión cristiana Elim del Salvador. Me acuerdo que él es guatemalteco y él había ido, por el Espíritu Santo lo mandó, él lo impresionó que fuera, dejó Guatemala, llegó a El Salvador y abrió una obra poderosa. Y yo me acuerdo que él me habló y me dice, yo quisiera hablar con usted, lléguese allá a El Salvador y yo no quiero hablar aquí en Nicaragua, yo quiero hablar allá para mostrarle. Y le dije, bueno, yo tengo que ir a Miami ahora mismo, tengo que ir a predicar. Pero eso fue en el año 92, imagínate. Y le dije yo, pero lo que puedo hacer es que cuando yo baje de Miami, yo paso por El Salvador. Me dice, perfecto. Me da los detalles, la logística de su vuelo para yo mandarlo a traer y hospedarlo y todo eso. Y así fue. Cuando ya regresé de Miami, Florida, llegué a San Salvador, ya me estaban esperando, y un hermano me hospedó en la casa de él. Y lo que yo no sabía es que el varón donde me puse a hospedarme era el esposo de la hermana del pastor Sergio Solórzano. O sea, era su cuñado, que era uno de los pastores de distrito que había, un siervo de Dios tremendo. Y yo fui bendecido en El Salvador. Para mí, Salvador, y cuando yo llego al día siguiente y me entrevisto con el pastor Sergio Solórzano, el pastor Sergio Solórzano me ofrece que trabaje con ellos. Me ofrece. Me dice, yo tengo muchos pastores aquí. No recuerdo cuánto habían, no sé, no me acuerdo si eran como más de 50 pastores. Yo no recuerdo exactamente el número, pero tenían muchísimos pastores. Me dice, pero es que tienes algo y me interesaría que te incorpores al ministerio con nosotros. Y le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, déjame orarle al Señor. Y si el Señor me lo confirma, yo le aviso. Ok, mientras tanto siga viniendo para que aprenda, dice, cómo trabajamos en la misión. Me llevaron a la radio, fui a varias partes, hasta en Unión anduve. Y me enseñaron todo, habían 5,000 grupos familiares que se reunían, aquello era hermoso. Y cada servicio, me acuerdo que el templo eran 17,500 personas la capacidad que tenían. Y habían 8 servicios simultáneamente sin parar. Terminaba uno y salía el otro. Aquello era un desfile de gente los domingos. Y aquello era masivo, impresionante. Y claro, yo estaba claro, esto me encanta. Y él muy interesado en mí, el pastor Sergio Solórzano. Pero me habla el Señor, me vuelve a hablar del Señor. Y me dice, no es a esto que te necesito. Sigue evangelizando. Entonces le di las gracias, pastor Solórzano, muchísimas gracias. Pero el Señor me habló. Me dice, bueno, sigue orando al Señor y si el Señor te lo cambia, ya sabes que aquí tienes una iglesia que te acepta con los brazos abiertos y tú puedes venir a trabajar aquí como uno de los pastores de nosotros. Oró por mí, me bendijo, un siervo de Dios que yo aprecié mucho. Y bueno, así fue. Tú y yo servimos a Dios de la manera que Dios quiere. Muchas veces el enemigo me quiere desanimar y me tira dardos de fuego. Y muchas veces el enemigo me dice, ¿para qué estás en la iglesia? Deberías de irte nuevamente al judaísmo. Porque uno, los pastores no te aceptan. 2, mira dónde estás ministrando. En tu casa. Ni siquiera es un púlpito, ni siquiera es una iglesia. Y por eso siempre pido oraciones a mis hermanos. Porque hay momentos en que el ataque espiritual es muy fuerte. Pero yo lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque sabemos que la estrategia que el enemigo utiliza es el desánimo. Esa es una estrategia muy efectiva, que le funciona muy bien al enemigo. Y todos hemos caído en desánimo, de una u otra manera. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón y mantener nuestro pensamiento en Cristo, nuestro Señor. Es verdad, yo ministro aquí, en mi apartamento, ni siquiera es una casa. Este es mi apartamento. Este es mi púlpito, esta es mi plataforma. Pero la Biblia dice que el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios lo va a poner. No sé si algún día Dios me pondrá en un templo. No lo sé. No lo sé. Si Dios quiere que lo haga y si no también. Que sea su santa y perfecta voluntad. Lo que sí sé es que tengo que seguirle siendo fiel aquí al Señor. Y ya tengo 4 años andar en la calle y ahora que estoy aquí en mi apartamento. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sé. Lo que sí sé es lo que yo tengo que hacer. Es seguirle siendo fiel al Señor. Independientemente que esté en mi casa, en mi apartamento, predicándole a una audiencia que no conozco en persona. Pero gloria a Dios por la plataforma de medio social que el Señor nos da, porque es un privilegio. Yo no necesito, yo conocí a un pastor en las asambleas de Dios, allá en Orlando,
que me encantaba. Cada vez que él predicaba, varón de Dios, él decía, yo no necesito este micrófono para predicar. Yo no necesito este púlpito para predicar. Y él es uno de los pastores que trabaja en una de las iglesias de la Asamblea de Dios, la más grande en todo, no solamente Orlando, sino en la Florida Central. Y él decía, yo no necesito esto. Yo en la calle ando predicando, yo en la calle ando llevando. Y él y yo nos amábamos mucho. Él me acuerdo que oró mucho cuando yo le dije que el Señor me estaba trasladando para aquí, Orlando. Y él oró mucho por mí. Una bendición ese siervo de Dios. Y ¿sabes qué? Es la verdad. Yo no necesito un púlpito. Hay pastores que tienen púlpito y son iglesias muertas. Pero la palabra dice que al que más se le da, más se le demanda. Hay pastores que tienen membresía y literalmente se están desnutridas espiritualmente porque no las están nutriendo. Hay templos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hay templos que lo que hay es comercio, mercantilismo, religiosidad, pero no está el Señor. No está el verdadero espíritu del Señor. No está. No lo está. Entonces, yo le doy gloria a Dios que me tiene aquí, porque aunque yo estoy solo, y hasta soltero soy, estoy solo, pero sé que estoy haciendo lo que el Señor se place que yo haga y le doy la gloria a Dios. Eso es como el Señor nos incorpora dentro de su cuerpo. Ahí es la función que actualmente el Señor me tiene a mí. Y a ti también el Señor tiene uno. Órale a Dios y haz lo que el Espíritu Santo te guía que haga. No hagas lo que tú quieras ni lo que fulano te está diciendo. Haz lo que el Espíritu Santo te dice que hagas y verás que vas a ser bendecido. Otro error doctrinal sostiene que hay dos bautismos del Espíritu Santo, uno en Hechos 2 y el otro en Corintios capítulo 12. Una comparación de la conversión de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 11, con Hechos capítulo 2. Ok, Hechos capítulo 2 se conoce como el Pentateuco judío o el Pentecostés judío. Hechos capítulo 10 se conoce como el Pentecostés gentil o el Pentateuco gentil. Sin embargo, fue un mismo evento, porque lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2 fue exactamente lo mismo que pasó en Hechos capítulo 10. Lo mismo que el Espíritu Santo hizo en el aposento alto con 120 judíos y posteriormente con 3,000 hombres judíos. En el aposento alto habían hombres y mujeres. En los 3,000 eran hombres. Judíos sí eran todos. Fue exactamente lo mismo que hizo el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que eran todos gentiles. Hechos capítulo 10. Entonces, ese se considera como un evento, con dos audiencias diferentes. Por eso se distingue como el Pentecostés o el Pentateuco judío, Hechos capítulo 2, 8 años más tarde aproximadamente, el Pentateuco o el Pentecostés gentil, Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio. Pero hay una diferencia con lo que pasa con lo que sucedió posteriormente. Un gentil fue exactamente lo mismo de lo que había ocurrido con los judíos, o el día de Pentecostés de los judíos. Pero dijo así, mira lo que dijo Pedro, Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Cuánto hace hoy pastores que digan eso? ¿Cuánto hace hoy ministros que digamos eso? ¿Quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, el Espíritu Santo tiene la jurisdicción y la soberanía, Él hace como Él quiere. A mí me encanta cuando yo leo que el apóstol Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y yo me pongo en esa posición. ¿Quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? Y eso es fundamental, que los ministros lleguemos a ese punto de concienciación, de que digamos, ¿quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? Considerando que el bautismo del Espíritu coloca al creyente dentro del cuerpo de Cristo, la experiencia de Cornelio fue la misma de Hechos capítulo 2. Fue exactamente la misma. La única diferencia fue la audiencia,
pero la experiencia fue exactamente la misma, aproximadamente unos 8 años después. El bautismo del Espíritu Santo es, por lo tanto, importante, puesto que es la obra del Espíritu que nos coloca en una nueva unión con Cristo y nuestros hermanos creyentes, una nueva posición en Cristo. Es la base para la justificación y para toda la obra de Dios, perfeccionando al creyente hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso es el bautismo del Espíritu Santo. No es la llenura del Espíritu Santo. Eso es la sexta y última enseñanza que te daré, Dios mediante, si el Señor no ha venido, no hace nada de trompeta, la próxima semana. Te voy a enseñar ahora lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Esto es ser bautizado por el Espíritu Santo, y hay una gran diferencia entre ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno en el Espíritu Santo. Eso te lo enseñaré la próxima semana, Dios mediante, para la gloria de nuestro Señor. Ok, vamos con las asignaturas entonces, vamos con la tarea. 4 preguntas nuevamente. Ten papel y lápiz, que ahí te van ya las preguntas. Me están contestando muy bien, me están poniendo referencias bíblicas, perfecto. Siempre utiliza referencias bíblicas, tu opinión y la mía es totalmente irrelevante. La única autoridad primordial, primaria, es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Cuando tú contestas con lo que la Biblia dice, nadie puede discutir contigo, nadie. Tu palabra y la mía, tu opinión y la mía son irrelevantes completamente. Ok, vamos entonces a ir a la primera pregunta. Déjame cerrar ahora mismo el file y ahora mismo las voy a localizar, que ya las tengo aquí. Ok, primera pregunta. ¿El bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu ocurren al mismo tiempo? Explica. Primera pregunta. ¿El bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu ocurre al mismo tiempo? Explica. Ya prácticamente te di la respuesta, te lo acabo de decir ahora mismo. ¿Ok? El bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu ocurren al mismo tiempo. Pregunta número 2. Explique. Susténtalo con referencia bíblica. Número 2. No hay mención del bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no? Sabemos que no hay mención. ¿Por qué? ¿Por qué no? No hay mención. Ya te estamos dando la respuesta. No es que si hay o no hay. Ya sabemos que no hay. ¿Ok? Entonces, no hay mención del bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no? Explica. Pregunta número 3. El concepto de buscar el bautismo del Espíritu Santo como un medio de una obra excepcional de Dios en la vida del cristiano es sin fundamento escritural. Explica. El concepto de buscar el bautismo del Espíritu Santo como un medio de una obra excepcional de Dios en la vida del cristiano es sin fundamento escritural. Explique. En otras palabras, ¿por qué la Biblia nos enseña que no tenemos que buscar, no se nos ordena a los cristianos buscar el bautismo del Espíritu Santo? Eso es prácticamente lo que te estoy preguntando. El concepto de buscar el bautismo del Espíritu Santo como un medio de una obra excepcional de Dios en la vida del cristiano es sin fundamento escritural o sin fundamento bíblico. Explica. Pregunta 4. El bautismo del Espíritu es la base para la justificación y para toda obra subsiguiente de Dios en la vida del creyente. Explica. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo la base para la justificación y para toda la obra subsiguiente de Dios en la vida del creyente? ¿Sí? Explique. No, explique. Con referencia bíblica. Voy a repetir la pregunta cuarta por tercera y última vez. El bautismo del Espíritu es la base para la justificación y para toda obra subsiguiente de Dios en la vida del creyente. Explique. Si usted cree que sí, explique por qué sí. Explique. Si usted cree que no, explique por qué no. ¿Ok? Bien. Miren lo que dice. Quiero cerrar con lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, estas son las preguntas. Ahora te quiero traer un apéndice adicional. En este apéndice te voy a explicar algunas cosas, porque donde aprendemos del bautismo del Espíritu Santo con sumo énfasis
es en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Pero hay algo que sucede y yo te lo voy a mencionar ahora mismo en este apéndice, que tengo, porque necesito expander el punto que te ya mi enseñanza terminó, pero ahora te voy a expander más el punto que te estoy explicando. Ok, vamos entonces aquí. El bautismo del Espíritu Santo. Como evangelista que soy, me ha tocado ir a iglesias en donde tú puedes ver que la gente salen de la banca y van chocando con todo el mundo. Y se forma cierto desorden. Y llegan al altar y tiemblan, se caen al piso, muchas cosas. El Espíritu Santo toca como Él quiere. Él es soberano y toca como Él quiere. ¿Ok? Yo creo que la danza, en el fundamento, y yo soy judío, la danza hebrea, la danza bíblica, se hace consciente, no inconsciente. Entonces yo miro gente que andan brincando así y salen de las bancas y comienzan a saltar y comienzan a chocar y yo miro que hay mujeres que dos mujeres si es una mujer, dos hombres si son hombres, a veces hasta tres hacen un círculo porque comienza a chocar y a rebotar y a botar y a tumbar a todo el mundo. Aparte de que si no te tumba. Eso no es, para que tú sepas, eso no es ser tocado por el Espíritu Santo. Eso es una manera de carnal que se está manifestando. El verdadero toque del Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Y aquí donde los bautistas nos critican a los pentecostales. ¿Okay? Como también hay gente que rompen a hablar en lenguas inmediatamente. ¿Okay? Claro que el Espíritu Santo nos da lenguas. Yo las hablo, como decía el apóstol Pablo. Le doy gloria a Dios que yo hablo muchas lenguas. ¿Okay? Pero eso no me hacen, eso es para mi edificación personal. Las lenguas que el Espíritu Santo nos da es para la edificación personal del creyente. Primero. Y segundo, es una evidencia para el incrédulo. Pero aquí donde los bautistas han tenido un conflicto con la doctrina del bautismo del Espíritu Santo con nosotros los pentecostales. Y en muchos casos de ellos yo estoy de acuerdo. Y no soy bautista, yo soy pentecostal. Pero muchas cosas doctrinales yo tengo que estar de acuerdo con ellos. Porque cuando tú lees Hechos capítulo 2, dice de que todos los judíos que estaban en Jerusalén, que venían de otras partes de todo el mundo. Todo judío es judío y es israelita, aunque haya nacido en el planeta Saturno. No importa dónde tú naciste. Tú no necesitas nacer en Israel para ser judío, ni tampoco israelita. ¿Okay? Yo soy israelita de nacimiento, por derecho, porque soy judío. Entonces, Hechos capítulo 2 habla de que en la fiesta Shavuot, todos los judíos de todo el mundo venían a Israel a ofrecer su sacrificio. Entonces, todos ellos hablaban otros idiomas. Cuando los 120 comienzan a hablar en lenguas, la primera manifestación que el Espíritu Santo no fue el fuego, fue el viento, dice. Y segundo, no fueron en realidad llamas, eran llamas, pero eran como formas de lengua, dice. Léalo, Hechos capítulo 2 lo dice bien claro. Eran llamas en forma de lengua. En realidad lo que ahí sucedió es que los 120, volviendo a María, la madre de Jesús, ¿ok? Ahí estaba también Santiago, el hermano de Jesús, ¿ok? Que escribió la epístola a Santiago. Ellos estaban ahí y todos ellos hablaron en otro idioma. Todos ellos hablaron en otro idioma. Porque la Biblia es clara y lo dice. Lucas narra específicamente de que los 3,000 dijeron, ¿cómo es posible que estos hombres, siendo galileos, hablan y nosotros podemos escucharlos hablar en nuestras lenguas natales? O sea, idiomas. Idiomas. Entonces, muchos se burlaron diciendo que están ebrios. Y ahí es cuando Pedro habla y dice, varones, son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar ebrios ahora mismo? Esto es lo que dijo el profeta Joel, Joel capítulo 2, que en los postreros tiempos yo daré mi espíritu a todos. Entonces comienza a sacar la profecía que el Señor había dado en Joel capítulo 2. 3,000 de ellos creyeron, los otros no.
Pero creyeron porque los oyeron hablar en sus lenguas nativas, o sea, en sus idiomas nativos que vivían en todo el mundo. Entonces, el concepto del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lengua, número uno, es para la edificación personal del creyente, tuya y mía. Número uno. Pero número dos, es una evidencia para, no el creyente, para el incrédulo. Por eso es que estos 3,000 se convirtieron en un solo mensaje de Pedro. El primer mensaje de Pedro, 3,000 se convirtieron. Entonces, aquí donde la iglesia, muchas veces la iglesia pentecostal cae en en un aspecto de religiosidad y comienzan a hacer sus rituales y comienzan a hablar en lengua y todo eso. Pero si tú no vas a dar la interpretación, dice el apóstol Pablo que mejor te calles. Porque es mejor hablar con el conocimiento 2 palabras que decir 1,000,000 de palabras en lenguas que nadie entiende. ¿Ok? Primero. Entonces, la primera evidencia de que uno es bautizado en el Espíritu Santo no es hablar en lengua, es ser incorporado al cuerpo de Cristo. Ahora, una evidencia es que sí quiere, pero fíjate que esto solamente sucedió 2 veces. Sucedió Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, y hablaron en lengua. Después hay otras referencias que dicen que el Espíritu Santo bautizó a algunos creyentes, pero no dicen que hablaron en lengua. No lo dice. ¿Ok? Entonces, el verdadero bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lengua, es ser incorporado en el cuerpo de Cristo. Eso es. Y ya no estar en enemistad con Dios, sino que ahora ustedes los gentiles son adoptados. Y viene el espíritu de adopción, son adoptados. Israel es hijo natural. Los gentiles son adoptados, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces nosotros, Israel, los judíos somos escogidos, los gentiles son adoptados. Por eso ahí habla el espíritu de adopción. Entonces, aquí es donde la gente se confunde. Y aquí es donde mucha gente dice que yo no hablo en lengua, entonces no estoy bautizado con el Espíritu Santo. No es cierto. Sí eres bautizado en el momento que tú le entregaste tu corazón a Cristo y por eso te incorporó el Señor dentro del cuerpo de Cristo. Si tú hablas o no hablas en lengua, ya eso no tiene que ver nada con que fuiste bautizado en el Espíritu Santo, para que sepas. ¿Ok? Y yo soy pentecostal. Pero vamos a poner bíblicamente en perspectiva según las santas y sagradas escrituras nos enseñan. Y aquí es donde por muchos años han habido errores doctrinales. Y yo sí hablo en lengua. Pero yo hablo en lengua cuando estoy solo, cuando estoy en mi oración personal. Una vez que otra, puede ser que el Espíritu Santo me inspira y hablo en lo que estoy ministrando en el Espíritu. Pero es inusual completamente. Tiene que ser algo que el Espíritu Santo me lo ponga y sucede. Entonces, hemos oído testimonios actuales en donde a veces alguien da un mensaje en lengua y viene alguien, por ejemplo, una vez estaba en una campaña y el predicador tiró un mensaje en lengua. Y vino corriendo al altar un hombre del África, llorando, tocado por el Señor, que no hablaba ni siquiera inglés. Y él dijo que él entendió en su idioma natal todo lo que ese predicador oró en ese momento. Y por eso el Espíritu Santo lo quebrantó y él pasó al altar y le entregó su vida a Cristo y vino a los pies de Cristo. Entonces, el hablar en lengua es una señal para los inconversos o los incrédulos. No para el creyente. Yo no tengo que hablar en lengua para que decirle a la gente que yo soy cristiano. No tengo. ¿Ok? Tampoco tengo que hablar en lengua para sentirme superior a nadie o para jactarme. No tengo. No me hace falta hacerlo. ¿Ok? Si tú no hablas en lengua y tú lo deseas hacer, pídeselo al Señor. Pues sabemos que el que pide recibe, dice la palabra, y el que busca encuentra. Y conforme tu anhelo de tu corazón, Él te lo va a dar. Pero no es un indicador. Fíjate más bien que el bautismo en el Espíritu Santo, te dije, primero acabamos de aprender y de estudiar, que es la incorporación al cuerpo de Cristo, número 1. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo es el poder que el Señor nos da. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando tú lees Hechos capítulo 2 y hablamos de el día de Pentecostés, el Pentateuco, pero 2 capítulos más tarde, mira lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 es una de mis
porciones de la palabra santa de Dios favorita. Porque habla que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan van al templo a orar. Ellos nunca dejaron de ser judíos, para que sepan. La gente me dice, doctor, ¿cómo? ¿Por qué usted sigue usando su kippah? Porque soy judío. Sí, pero está en Cristo. Sí, ¿qué tiene? Soy judío, no soy gentil, soy judío. Pablo nunca iba a predicar sin primero ir al Shabbat. Pablo tenía una tradición. Pablo iba a la sinagoga, a donde quiera que él iba, lo primero que él hacía era ir a la sinagoga, ir al Shabbat service y después él iba a evangelizar. Pedro y Juan, como estaba el templo, ellos iban al templo a orar. Entonces, nunca dejaron de ser judíos, nunca comieron cerdo, nunca comieron todas las cosas que nos prohíbe la ley levítica, nosotros, en el libro Levítico, específicamente, la ley mosaica, perdón, en el libro de Levítico. Nunca. Entonces, ellos fueron. ¿Y qué pasó? Dice que había un hombre, léelo, Hechos capítulo 4. Y dice que el hombre era, de nacimiento era un cojo que no podía caminar. Y hoy en día, ¿qué falta hace esa escritura? Hechos capítulo 4. Tanto Pedro como Juan le dijeron al hombre, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante el hombre sana. Hoy en día la iglesia oro y plata tiene, pero no tiene al Señor Jesucristo. Ya no tiene ese poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque la iglesia se ha mercantilizado, se ha prostituido demasiado y se ha vendido. Y hoy en día todo lo que los pastores predican es dinero. ¿Cuánto falta hace hoy que los pastores sean como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y aún el apóstol Pablo, lógicamente, cuando dijeron en Hechos capítulo 4, oro y plata no tengo, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Hoy en día la iglesia tiene todo menos el poder del Señor Jesucristo. Menos el poder del Espíritu Santo. Menos el poder del Evangelio. Y es una lástima. Entonces, dice que los prendieron a ellos, les metieron, fueron apaleados, fueron latigados, fueron encarcelados. Luego los mandan a llamar, el Senedrín los interrogan y dice algo que es poderoso. Dice que reconocieron que estos hombres eran del burgo, o sea, eran vulgares, no tenían educación, en otras palabras. Nunca habían ido a estudiar. Eran pescadores. Pero dice algo más poderoso que eso. Y dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Has estado con Jesús? Porque hoy en día muchos pastores han estado en grandes institutos bíblicos, pero no han estado con el Señor. Hoy en día tienen credenciales, pero no han estado con el Señor. Hoy en día muchos se llaman, hoy en día los doctores están de moda. Hoy en día cualquiera se llama doctor, les regalan los títulos, los compran. Yo lo estudié. Y se conoce el verdadero doctor. Se conoce. ¿Ok? Porque es un historiador número 1, porque es un académico número 2, porque es un hombre o una mujer que trabaja en base a estadísticas actuales y no tomada de fulano y sutano, sino que uno mismo la investiga. Y luego en la manera en que yo te expongo el evangelio, tú sabes muy bien. Pero hoy en día todo el mundo, he conocido a unos doctores que yo sé que ni siquiera del bachillerato, nunca llegaron a una licenciatura y ahora de repente son doctores. Y yo digo, ¿cómo? Pues lo compraron o se lo regalaron. ¿Ok? O se lo regalaron. Pero dile, enséñame tu tesis. No la tienen. No la tienen. Y cuando tú los ves, ¿cómo que conoce un doctor? Su escritura y su léxico. Usamos un léxico, somos técnicos y tenemos un léxico especializado en la especialidad que tengamos. Y la otra razón es en sus escrituras, cómo escribe uno. El que es un verdadero doctor, en la área que tengas, lo que mejor podemos hacer es escribir. Y escribimos muchísimo. ¿Ok? Pero entonces, Pedro y Juan no eran doctores. Y los doctores de la ley en el Senedrín reconocieron que eran del burgo, pero más aún reconocieron que habían estado con Jesús. Ahí es donde tú y yo queremos estar. Que nos reconozcan que tú y yo hemos y que estamos, porque solamente que estuvieron, eso es pasado, sino ellos reconocieron que habían estado con Jesús, reconociendo que caminaron con el Señor Jesucristo, pero tú y yo caminamos en el Espíritu con el Señor Jesucristo. Ahí es donde nos tienen que reconocer. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pedro habla. Desde Hechos capítulo 2, Pedro comienza. Lo primero que Pedro habla es que
Pedro comienza a hablar el evangelio elocuentemente. Pero no como lo hacen estos falsos maestros para endulzar el oído, sino que verdaderamente se mira el fruto del Espíritu, porque inmediatamente estos 3,000 hombres se convirtieron en el Señor y vinieron con temor y temblor. ¿Okay? Entonces, en ese momento ellos están en el tribunal y se les prohíbe de que prediquen sobre ese nombre, pero ellos dijeron, nosotros hemos de obedecer a Dios y no a los hombres. Y ahí estaban exponiendo a la misma vida, porque nadie contradecía al sumo sacerdote. Nadie. Sin embargo, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso es otra cosa que hace el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos capacita para exponer o defender el Evangelio. En ese momento, tanto Pedro como Juan estaban no solamente como evangelistas, sino estaban más que todo como apologistas, defendiendo la fe de Jesucristo. Por eso, 1 Pedro 3:15, muchos años después, el apóstol Pedro escribe de que tú y yo sepamos dar una buena esperanza de nuestra fe. O sea, seamos apologistas, lo que nos está diciendo. Ese es el principio apologético que nosotros utilizamos en apologética cristiana. 1 Pedro 3:15. Entonces, vemos cómo ellos hablaron con denuedo, con la autoridad que hablaron, que todo, comenzando con el sumo sacerdote, hasta los alguaciles y toda la corte judaica, se sorprendieron y reconocieron que estos dos hombres del burgo habían estado con Jesús. Ahí es donde el Señor nos quiere poner, a que todo el mundo, especialmente los religiosos, reconozcan que tú y yo hemos estado con Jesús. Por eso yo no soy muy carismático como pastores, porque yo no soy religioso. Y ellos reconocen que yo estoy con el Señor. Y por eso no soy muy carismático con ellos, no soy muy popular. Porque saben que vengo con una unción diferente y con una revelación diferente, con el conocimiento que tengo en la palabra de Dios. No mi revelación, sino la santa palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos. Entonces, eso es lo que tema, más que hablar en lengua, es tener ese denuedo, esa autoridad para hablar. Y el que ha sido llamado a predicar el evangelio, la predica a cualquier audiencia y va a bendecirla. Entonces, es lo que nos hace el Señor. Entonces, más que hablar en lengua, a mí no me interesa hablar en lenguas. No me interesa. Yo lo hago personalmente en mi recámara cuando estoy solo con Dios. Pero en público yo no lo hago. No lo hago. Pero yo sí te expongo. Traigo la palabra y la expongo con esa autoridad, con esa claridad y con esa elocuencia para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Entonces, no te preocupes si no hablas en lengua. No importa que no hables en lengua. Preocúpate por exponer el Santo Evangelio con esa autoridad y con esa sutileza que el Señor nos da para llegar a las diferentes audiencias, para la gloria de su nombre. Ok, entonces, para concluir, mis amados, este es bastante extenso, lo voy a resumir porque es muy extenso, pero no todos los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo. Ese es un concepto erróneo, ya te lo dije. Y muchos se han lucrado porque venden el bautismo en el Espíritu Santo, lo cual están igual o peor que los católicos vendiendo que te van a sacar del purgatorio antes de que muera, como lo que hace la Iglesia Católica falsa romana. ¿Okay? Entonces, muchos evangelistas y aún pastores han caído en esa mentira. Y la gente que es ignorante les paga. ¿Okay? Entonces, ese es un concepto número uno. Concepto erróneo acerca del bautismo del Espíritu Santo. No todos los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo. Falso. Todos lo somos. Todos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 lo dice. El bautismo del Espíritu siempre lleva las señales de hablar en otras lenguas. Quien no ha hablado en otras lenguas no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Falso. ¿Ok? La Biblia enseña, así que siquiera que todos, dice el apóstol Pablo, así quisiera que todos vosotros hablarais en lengua. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 5. Es evidente que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 12:13 que todos fueron bautizados por un mismo Espíritu y solo el Espíritu Santo. Y ahora debe reconocer, a pesar que todos estaban bautizados por un solo Espíritu, no todos hablaban en lengua. El mismo apóstol Pablo reconocía que no todos hablaban en lenguas. Es cierto que a Pablo le parecía muchísimo el que todos hablaran en lengua, pero reconoce que esto no es el caso. Y esto está en plena consonancia con la doctrina
que él mismo estableció en 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 30, donde muestra en forma incontrovertible que no todos tendrán las mismas facultades carismáticas. Carisma significa dones del Espíritu Santo, es lo que significa, ¿ok? Muy por el contrario, habrá diversidad y diferencias particulares en los dones del Espíritu Santo. Conferirá sobre el cuerpo del creyente, que es la iglesia. Digamos así que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, fue bautizado por el Espíritu Santo en las aguas del Jordán. Nada se dice que el Señor habló en lengua. Nada se dice. En ninguna parte de los evangelios se nos dice que en el momento que el bautismo, el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán y lo bautiza el Espíritu Santo, no hay ninguna referencia que dice que él habló en lengua. No hay, no existe. ¿Ok? Entonces, no tenemos ninguna referencia a eso. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, léelo. Y todos los evangelios hablan de eso, pero ninguno dice de que él habló en lengua. ¿Ok? Eso no significa que no habló, pero no es que tienes que hablar. Tampoco hay constancia escritural cuando el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo por mediación de Ananías, el discípulo, quien había hablado en lengua. En Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, habla cuando el Señor manda a Ananías. No mandó a Pedro, no mandó porque estaban con miedo. ¿Ok? Yo siempre he dicho, yo prefiero tener a Ananías y no a Pablos. Porque si yo tengo a Ananías en una iglesia, yo tengo Pablos. Yo tengo Pablo, porque los Ananías traen a Pablo siempre. Yo prefiero tener a Ananías en una iglesia como miembros míos que son discípulos del Señor, de la iglesia donde yo me pongo a pastorear. Yo prefiero tener a Ananías porque esos Ananías siempre me van a traer a Pablos. ¿Ok? Pero en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, no se dice de que el apóstol Pablo habla en lengua. No se dice. No hace referencia ninguna. Lucas no dice nada de eso. Si bien más tarde indicara poseer tal don, él lo dice más tarde, pero no se dice que en ese momento lo recibió. Hay solamente 3 instancias claras en el libro de los Hechos donde un grupo de personas hablaron en lenguas. Y en ninguna de ellas se dice que es lo que se debería suceder siempre como experiencia común a todo cristiano. Hechos capítulo 2, versículo 4, 120. Hechos capítulo 10, versículo 45-46, casa de Cornelio. Y luego Hechos capítulo 19, versículo 5 al 6. El bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas imparte poder para la vida cristiana y el servicio al Señor. La Biblia enseña porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. 1 Corintios 12, 13. De tal manera que nada os falta en ningún don. 1 Corintios capítulo 14, versículo 7. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún soy carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No seáis carnales y andáis como hombres. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Puesto que en nuestras palabras los corintios habían sido todos bautizados, esto es muy interesante, tenían todos los dones, pero no tenían vida victoriosa sobre la carnalidad, la mundanalidad, las divisiones, los celos, las contiendas y todos los demás problemas han enunciado en esta larga epístola que va desde inmoralidad sexual, litigios escandalosos, desórdenes en la misma cena del Señor y el abuso de los dones que habían recibido. Los dones no habían impartido el mentado poder para vivir la vida cristiana para servicio efectivo. Podemos preguntarnos ciertamente del porqué de ello y la respuesta está en la Biblia. No son los dones, y aquí es donde quiero cerrar, no son los dones los que imparten virtud. No son los dones del Espíritu los que imparten virtud y excelencia del carácter cristiano, sino los frutos del Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces, concluimos de que los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, no dan esa virtud en el carácter del cristiano para el servicio a Cristo. Son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 20 al 22 nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son los que verdaderamente dan esta virtud. Por ende, concluyo de que
Yo prefiero 100% más tener los frutos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que tener los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12. Porque los corintios, la iglesia de Corintios, era una iglesia mundana. Todos habían sido bautizados en el Espíritu, todos hablaban en lengua, pero todos eran más mundanos que el diablo. Había orgía dentro de la iglesia, para que tú sepas. Había abuso de poder, había abuso en la cena del Señor, había de todo. Aquello era una mundanalidad espantosa y todos hablaban en lengua. Y hoy en día yo miro mucho ese mismo denominador común. Muchos de los que muchos se jactan de hablar en lengua, su vida personal son un desastre. Son un desastre. Yo fui uno de ellos. Hasta que yo entendí que no es el don del Espíritu Santo, sino los frutos del Espíritu Santo los que me dan la virtud a mí para tener el carácter de un hombre de Dios, el carácter de un cristiano, como el Señor Jesucristo, y poder servir con excelencia en la iglesia del Señor. Por ende, te exhorto en el amor de Cristo, como la palabra de Dios nos manda, de que más que buscar los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, busca los frutos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque son los frutos del Espíritu Santo los que te capacitan a ti y a mí y a todos los cristianos para poseer ese carácter de un verdadero hombre o una mujer que verdaderamente es discípulo o una discípula de Jesucristo nuestro Señor, y lo que nos dan la eficacia de que podamos ejercer el ministerio con la excelencia ministerial que el Señor Dios Todopoderoso, mi alma adora su bendito nombre, se merece. Y de esa manera concluyo, mis amados, en esta tarde. Le damos la gloria a Dios por su infinita misericordia. La próxima semana te voy a hablar de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. Esa será la sexta y última clase. La próxima semana, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos toda la gloria porque solamente usted se la merece, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Síguenos, por favor, enseñándonos quién es usted, de su persona, Señor amado, para que podamos ser eficientes y que podamos ser efectivos en el servicio que usted nos ha encomendado y a lo que usted nos ha llamado a hacer. Te lo pedimos para la gloria de Dios en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y bendecimos. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por mandato de Dios y para la gloria de Jesucristo mi Señor y por su misericordia desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Maranata, el Señor viene pronto. Su iglesia virgen, su novia, le decimos juntamente con el Espíritu: sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Que el Señor te bendiga.